Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo Nomás vamos a conocer el Museo del Hospital Víctor Larco Herrera, un hospital dedicado al tratamiento de la salud mental aquí en el Perú y que cuenta con un museo espectacular porque hay joyas históricas. ¿Ustedes se imaginan cómo era el tratamiento de las enfermedades mentales hace siglos? Bueno, hoy lo veremos aquí. Así que sin darle mucha vuelta, comencemos. Arrancamos el video aquí en casa con la tranquilidad de ya haber iniciado nuestros trámites de titulación gracias a nuestros amigos de Safil. ¿Tú ya cuentas con tu título de propiedad? Y si acaso lo tienes, ¿ya está todo saneado? Nuestros amigos de Safil son los especialistas en saneamiento físico-legal. Si acaso tú necesitas formalizar una propiedad, de repente por ahí necesitas ayuda en la declaratoria de fábrica, o por qué no, quieres independizar, subdividir, bueno, todo eso lo pueden hacer ellos. ¿Y por qué hacerlo? Porque eso te permitirá vender, heredar o acceder a créditos sin ninguna complicación. No importa si ya cuentas con tu título de propiedad y de repente te faltan algunos trámites, o si no tienes nada y quieres arrancar desde cero, nuestros amigos de Safil te van a asesorar de manera personalizada y segura. Y créeme, el objetivo lo vas a lograr de la mano de ellos. Contáctate con ellos y separa tu cita, porque créeme, si hay un especialista en saneamiento de propiedades, es Safil. Vamos a iniciar este recorrido aquí en el Museo del Hospital Víctor Larco Herrera y no estamos solos, nos acompaña la señora Diana Bustamante, curadora de aquí del hospital. Muchas gracias por su apoyo. Sí, lo que les quiero explicar del museo, el museo es un museo científico que está dedicado exclusivamente a presentar la historia de la psiquiatría en el Perú, desde fines del siglo XIX. Ok. Hay algunos objetos que definitivamente llaman la atención más que otros. Uno de ellos es esta especie de jaula, ¿está bien? ¿Es una jaula? Sí, es una jaula o cuja, como se llamaba en el siglo XIX, que era utilizado para la contención de los pacientes, cuando los pacientes estaban agitados. Cuando hablamos de contención es si el paciente está, ¿no?, agitado o alterado, era colocarlo aquí dentro y esperar que se calme, o había medicación adicional. ¿Cómo funcionaba? Era recluido el paciente porque es un paciente furioso, imposible de contenerlo en ese momento, y se utilizaban estos instrumentos de contención porque la medicación era muy primitiva. Se utilizaban elementos naturales como la valeriana, combinada con otros elementos naturales, por poner solo un ejemplo, valeriana con canela, por ejemplo, lógicamente que el efecto era totalmente nulo. Claro. Esto no fue creado en el Perú, eran modelos europeos, especialmente venían de Francia. Se usó hasta 1917 aproximadamente. Incluidos están los grilletes de contención, que eran grilletes de pies, de manos. Son fragmentos que han quedado para la historia del hospital. Pero en realidad también esos eran modelos franceses, que los franceses tenían grilletes de cuello, de cintura, de pies, etc. Ok. Quiero que vean estos grilletes un poquito más a detalle. Vean mi dedo. Estamos hablando de fierro de 3/8, 8 milímetros de diámetro aproximadamente. Hoy sería considerado inhumano. Sin embargo, hay que entender que en ese entonces, pues los métodos eran así. Y digamos que esto era complementario al uso de la famosa camisa de fuerza. Dependiendo, me imagino que podía tener la camisa de fuerza y no usar el grillete. Claro, o cuando estaba recluido en la jaula no le ponían tampoco grillete, pero vayamos a esa época que no sabemos qué tipo de furiosidad tenían ese paciente o esa paciente. Claro. Equipo estimulante electroshock. Lo que buscaban era, de alguna manera, tranquilizar, equilibrar al paciente. Hay muchos de ellos, ahí los pueden ver. Este equipo en realidad, aun cuando parece lo mismo, no es lo mismo. Dice electroanestesia. Un pequeño toque de este equipo hacía que la persona se relajara y durmiera.
En realidad el hospital tiene una pequeña colección de instrumentos de terapia electroconvulsivas que de diversas épocas, hay alguna, por ejemplo, artesanal, que se compraban para aplicarles este tipo de terapias a los pacientes. Claro. Ahora es diferente el protocolo para aplicar las terapias electroconvulsivas a los pacientes. Todavía se aplica, pero con otras formas. Se aplica, pero está reglamentado y es más complejo el manejo, porque intervienen un equipo de profesionales de diversas especialidades y además se le aplica al paciente si el paciente lo decide juntamente con la familia, y si no, no se le aplica. Antes no habría un poco esa Claro, opción, antes se aplicaba ya. Claro. Es un instrumento muy antiguo el que tenemos acá, que se utilizaba para practicar la antropometría con los pacientes porque era muy necesario que se le hiciera una medición corporal al paciente. O sea, medían parámetros, por ejemplo, Sí, de rostro. la circunferencia del rostro, la abertura de los brazos, el espesor del abdomen, etcétera, etcétera. Esto era para ver si de repente tenía una cabeza más grande o más chica de lo normal, pero eso era una teoría de esa época. Los pacientes gatosos eran pacientes que no tenían contención de los esfínteres. Y por uno de los lados se ponía una basenica y el paciente quedaba sentadito. Y por lo general este tipo de pacientes tenían retardo, ¿no? Hoy por hoy, claro, otros materiales que han sido creados conforme ha avanzado todo han reemplazado la madera, pero en ese entonces buscaban pues adaptarse a lo que había, ¿no? Claro, y es suplir una silla necesidad. para un hospital. Claro. Seguramente lo tenían cualquier hospital del Perú. Y miren, por acá también algo que se ha conservado bastante bien es todavía frascos del entonces... de las boticas del manicomio del Cercado, y los frascos grandes contienen los elementos naturales que utilizaban las monjas encargadas de la botica para preparar las fórmulas magistrales. Hay algunos medicamentos que tienen nombres un tanto extraños, como ese valerianato zinc. Pareciera que es la valeriana, una raíz, una planta que tiene propiedades relajantes con algún tipo de otro elemento, ¿no? Cuya función seguramente se potenciaba. Miren acá, cianuro. ¿Cuántos envases antiguos que han sido parte del tratamiento que se les ha dado a los pacientes? Neurosedán, sedante del sistema nervioso, dice ahí. Veladona, Procin. Hay nombres que realmente son muy extraños. Usted me dice que esto vino del manicomio del Cercado. Sí, muchos de esos frascos. ¿No empezó entonces la historia aquí? No, estamos hablando del siglo XIX. Y se van a dar cuenta ustedes cuando puedan ingresar a la página web de la biblioteca, donde está colgada los registros de admisión del siglo XIX. Y en algunos acápites de las páginas de registro de admisión de las personas indican muchos datos importantes. Algunos tienen mucha literatura, otros poco, pero te dan mucha información. Genial. Bueno, el manicomio inicialmente arrancó en el Cercado de Lima, hoy es un colegio. Claro, ¿no? Arrancó el manicomio del Cercado el 16 de diciembre de 1859, organizado y fundado por el presidente, por el mariscal Castilla. Este hospital lo inaugura este presidente, ¿por qué razones? Porque las loquerías, que así se llamaban, los cubículos como este, en los hospitales generales como el de San Andrés y Santa Ana, los pacientes de las loquerías que estaban algunas veces encadenados y etcétera, entonces al ver el presidente este sufrimiento de estos personajes, porque era una enfermedad que no se entendía y se desconocía en muchos casos, pues decide organizar el Hospital Civil de la Misericordia, que también se llamó Manicomio del Cercado. Detalle interesante de estos botellones es que, miren, tiene una protección de paja y una canastilla de hierro. ¿Y por qué estaban así? Es que eran transportados en barco. Para que puedan soportar el largo viaje, no bastaba con tener botellas de vidrio bastante gruesas, sino que este tipo de embalaje ayudaba mucho para lograr ese objetivo. Esto que vemos por aquí, yo sinceramente pensé que cumplía otra función, pero no es así. Esto iba hacia la parte de la nariz, de la boca, y lo que hacía era permitir que el paciente, como se ve acá en esta figura, pudiese inhalar algún tipo de vapor medicinal seguramente y ayudarse con el tratamiento.
está bastante conservado, considerando que tiene pues décadas, muchas décadas de historia encima. Vamos a seguir con nuestro recorrido, hay todavía muchísimo por ver, estamos viendo solamente una fracción de todo lo que tú podrías ver visitando este museo. ¿Cómo puedes hacer la visita? Bueno, te vas a enterar en el transcurso del video. Vamos. Adelante. Bueno, el doctor Encinas fue un neuropatólogo y obtuvo una beca para irse a Europa para aprender las técnicas de tinción de las células. Se va a estudiar a España especialmente y Alemania. Y tiene como profesores a ilustres especialistas como Ramón y Cajal, que era un histólogo en esa época, en su tiempo, y cuando él regresa de terminar sus estudios le arman un laboratorio muy importante, como son estas fotografías, que este es un laboratorio histórico que ya no está en funcionamiento porque la pandemia nos jugó una mala pasada. ¿Ven ustedes aquí algo dentro de este cuadrado de cera? Lo que hacen es llevar este cuadrado con un poco de tejido que quiere ser analizado a un micrótomo. Lo que hace el micrótomo es aprovechar que ese tejido está atrapado en cera y cortar láminas delgadas que luego serán estudiadas aquí. Colocas esa lámina en un portaobjetos de vidrio y con el microscopio puedes ver detalles a nivel, digamos, de constitución del tejido, a nivel celular. Para ubicarnos aún mejor, aquí podemos ver esas láminas. Recuerden que hace un momento vimos algunos aparatos para hacer una medición. Miren aquí, examen del enfermo, ficha dactiloscópica, busto de frente, busto de perfil, y ponen estatura total, gran abertura de los brazos, busto, circunferencia cránica, mitad anterior, posterior, derecha, izquierda, diámetro, antero, posterior, máximo. O sea, todos los datos en cuanto a las dimensiones, principalmente del rostro y del cuerpo en general, eran parte de la ficha, digamos, médica, si se quiere, del paciente. Genoveva Soldevilla nació en 1885 en Huancavelica, era quechohablante, analfabeta, casada y laboraba como lavandera. Ingresó al asilo Colonia de la Magdalena el 29 de octubre de 1920 a los 35 años y fue diagnosticada con esquizofrenia hebefrénica. Al momento del ingreso fue descrita como nutrida y en estado de ligera agitación psicomotriz, con ideas delirantes en quechua. Según las categorías de la época, fue clasificada como de condición social inferior, pobre e indígena. Permaneció en el asilo durante 17 años, 10 meses y 5 días, hasta su fallecimiento el 2 de septiembre de 1938, a los 53 años por gastrocolitis. El doctor Enrique Encinas le practicó la autopsia. Hospital Civil de la Misericordia. Destinado a la asistencia y curación de los amentes, Sí. de ambos sexos, se llamaba amentes. Amentes, que la A significa sin mente en el latín. Esa fue la primera definición, digamos, que se le dio aquí al menos. No, esa placa es del manicomio del Cercado, que estaba en las columnas laterales de la fachada y pues indicaba que la denominación en realidad en esa época era amentes, alienados, insano, locos y otras denominaciones más que ahora sería ofender al paciente si se le dice, ¿no? Pero en esa época eran terminologías científicas. Este es un registro de admisión. Cuando el paciente llegaba al nosocomio, pues le tomaban todos los datos de ley y lo escribía un amanuense, seguramente lo que le dictaba el médico. Y bueno, esta es una paciente chilena, dice natural de Chile, soltera, etc. Ya las fotografías tienen un valor agregado porque son fotografías de la época. Claro. Que son unas fotografías espectaculares. Y acá se ve el diagnóstico también de la paciente. Dice manía crónica y demencia besánica. La demencia besánica podría llamarse, según explicaciones de los especialistas, como una demencia precoz. ¿Y qué era la demencia precoz? Lo que ahora llamamos esquizofrenia. ¿Los objetos que vemos ahí tienen relación directa con la historia del museo
No, con la historia de los pacientes. De los Todo pacientes. lo que hay en el hospital es historia y obra de los pacientes. Realmente son artistas, ¿ah? Miren esos aviones en la parte superior, sobre todo con las hélices y todo. Sí, tiene una pequeña historia y los aviones tienen nombre de psiquiatras. Ah, ok. Lo hizo un paciente de la Fuerza Aérea, según tengo entendido. Claro, el nivel de detalle tiene que ser alguien que conozca mucho de aviones, ¿no? Sí, porque o haya estado muy interesado. Aparentemente ha trabajado a una escala. Rostros, cráneos, por ahí algunas sillitas, bancas, casitas, todo creado por los Sí, pacientes. es un material muy importante. Es parte de la pinacoteca, porque eran talleres de arte donde ellos iban. Además tenían un maestro carpintero, lógicamente. Honorio Delgado organiza el taller para que los pacientes pudieran participar libremente y plasmar su cosmovisión en el soporte que le suministraran para que era una terapia. Si el paciente plasmaba su mundo interior o su cosmovisión en el papel, pues se limpiaba un poco, ¿no? Claro. Porque además la medicación no era tan efectiva y siempre se estaban buscando terapias para que los pacientes puedan ocupar su tiempo, ocupar su pensamiento también. Claro, eso era parte importante de la terapia misma, entiendo. Claro. Ahora, hay algo que nos comentó señora Diana en la visita pasada, y era acerca del detalle de este caballero, don Arturo. Don Arturo. Arturito en otros momentos. Claro, él era un joyero arequipeño. A finales de su vida empieza a dibujar cabezas y porque empieza a escuchar voces. Okay. Claro, entonces eso indicaba el deterioro del paciente, porque el paciente entra porque tenía melancolía, tuvo muchos ingresos y participó de los talleres. Si ustedes hacen un contraste de los dibujos que tienen al fondo, de todo lo que es en blanco es de Arturo Madueño, van a ver que son totalmente distintos. Y se puede ver también que su cosmovisión, su inconsciente era erótico, muy religioso, por momentos delincuencial en su literatura, y además tenía un mundo interior muy interesante, porque en su mundo interior tenía sus gatitas que probaban sus alimentos, porque él pensaba que lo querían envenenar. Acá vemos que ha usado de lo que es empaques de los cigarrillos. Sí, eran, claro, dibujaban, me imagino en ese momento, en el soporte que le dieran. O de repente él tenía los cigarrillos, porque el cigarrillo tiene toda una historia en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, tenían a favor poder fumar cigarrillos. En ese entonces se permitía. Hasta esa época, no sé, creo que hasta el 2000. El paciente siempre, en sus pabellones me imagino que deben seguir fumando, ¿no? Claro. En el siglo XIX fumaban, así que el manicomio del Cercado tenía un presupuesto para comprar tabaco al gobierno. Tiene sentido. Entonces cuando subía el impuesto al tabaco, pues reclamaban. No puede ser que suban el impuesto al tabaco y que el manicomio tiene que comprar para que estos pobres desgraciados puedan disfrutar por lo menos de eso. Claro. Eso está escrito en los libros, lógicamente. Claro. Y bueno, mucha gente, seguramente muy sensible, guardó esa camisa de fuerza, es de procedencia francesa, y la conservación que se hizo a esa camisa fue por una arqueóloga que era especialista en textiles coloniales y prehispánicos. Algo que yo noto, y creo que ustedes también espero lo estén viendo a través del video, es que esta camisa de fuerza es una camisa bastante recia. Bueno, tiene que cumplir la función de controlar al paciente. Tiene muchas costuras. Se nota que es como que si tuviese 2 o 3 capas de tela, de lino, tal cual nos dijo la señora Diana Bustamante, curadora de aquí del museo.
Y realmente se ve muy, no sé, muy fuerte, muy recia. Hoy por hoy el trato humano en los hospitales como este se garantizan, ya es otra época, muchas cosas han evolucionado y la medicina en tema de salud mental también lo ha hecho. Hay algunos medicamentos interesantes. Claro, la medicación también era un poco artística, ¿no? Eran embalajes muy lindos. Entonces, desde ese punto de vista es interesante. Claro, ahora los medicamentos vienen en tiras, no sé cómo vienen. Claro. Y por acá veo unas balancitas que seguramente es para pesar también. Son pesas, ¿no? para Son las pesitas. balanzas mecánicas que se utilizaban en la botica. Pero ponen una balancita ahí, pesas a un Claro, lado, claro, pesaban así. el producto acá y... Claro. Super. Y también hay balanzas de precisión que están ahí en el cuartito. Sí, bueno, eso lo vimos al inicio, pero quiero que vean por aquí, vean un ratito. Bueno, acá encontramos justo una colección que dice El Maestro de las Calaveras, autor anónimo. Años de producción entre 1935 y 1945 aproximadamente. Por acá es la conversación de dos. El significado que puede tener Es muy esta amplio. colección es la muerte y la vida. Ok. Y se le llama el maestro de las calaveras porque son esqueletos. En realidad ese nombre que le puso a esta colección fue un crítico de arte que es Ricardo Ramón, que era director del Centro Cultural de España. Y fue un título bien acertado, muy bueno. La psiquiatría psicológica en 1919. Aquí intento tratar de la pintura sacarlo. de los esquizofrénicos y escojo la pintura porque lo mismo que el dibujo es el arte, que más frecuentemente cultiva esta clase de enfermos. Esto que vemos aquí es un diván bastante conservado y me comentan que a la fecha ya no se usa, ¿no? Uno muchas veces lo ha visto hasta en películas, pero a mí me resulta un tanto intrigante. ¿Cuántas personas pueden haberse acostado aquí? ¿Cuánto habré escuchado este diván? Terminamos con esta parte del recorrido, todavía falta, vamos a ir a la zona de biblioteca, pero ni bien sales del museo hay una roca que tiene una historia, digamos, interesante, por no decir fascinante. Y díganme si ustedes no ven un rostro tal cual, ¿no es cierto? Bueno, esta roca que tiene por ahí algunas, no sé cómo decirlo, algunas capas superpuestas, ha sido hallado tal cual, aquí en el hospital. El rostro de quién es, no lo sabemos, y sigue siendo un misterio. Mientras nos dirigimos a la biblioteca, nos topamos con esto. Vean, un espacio en el cual se venden plantitas, también se venden algunos frutos que son cosechados aquí en el hospital. Y lo más interesante es, yo lo veo así, es como una especie de voto de confianza. Aquí tú te atiendes solo. Tienes que pagar aquí, luego coges aquello por lo cual has pagado y te retiras. Nadie va a ver, nadie va a revisar si estás obrando de manera correcta. Por eso digo que es un voto de confianza y bueno, nosotros vamos a aprovechar que estamos por aquí para a la hora de retirarnos, llevarnos frutita y por ahí seguramente alguna plantita que valgan verdades han sido cultivadas por los mismos pacientes. Algo importante a resaltar es la cantidad de vegetación que hay aquí en el hospital. Definitivamente no solo es un lugar en el cual se da tratamiento a los pacientes, sino que se ha convertido en un pulmón para nuestra ciudad. Ahora sí, ya nos encontramos a unos pasos de ingresar ya a la biblioteca. Estamos con Francesca Cáceres, historiadora, y nos va a guiar en este recorrido. Adelante. Vamos. Ok, bienvenidos a la Biblioteca Enrique Encinas. Esta sala de aquí es la sala del Fondo Moderno. Tenemos libros especializados en psiquiatría y psicología desde 1941 hacia adelante. También dentro de la biblioteca podemos observar los cuadros que han sido elaborados por los pacientes del pabellón 4 a finales de la década de 1990 e inicios de los años 2000. La colección que tenemos aquí es la historia de la Real Academia de Ciencias, es una enciclopedia francesa. Y bueno, como es una enciclopedia, cada tomo tiene textos de diversas materias. Estos serían los libros más antiguos que tienen aquí en la biblioteca, ¿verdad? Sí. De ahí los cuidados que debes tener también. Claro, tanto con los guantes, ¿no? Estos libros
son de la década, bueno, del mediados del siglo XVIII. Estos libros pasaron por un proceso de conservación en el Museo del Hospital y fue gracias al financiamiento que se obtuvo con el LEIFEA, que es el Instituto Francés de Estudios Andinos. O sea, no solamente hay libros de psiquiatría y psicología, sino también, digamos, en general de anatomía. Sí, hay mucho. Lo que pasa es que la psiquiatría es una especialidad moderna, por así decirlo, ¿no? Prácticamente contemporánea. Entonces, muchos de los libros que aquí tenemos es de neurología, de medicina general, libros, por ejemplo, en el fondo antiguo vamos a ver que hay libros de criminología también. Okay. Por ejemplo, este de aquí tiene temas de matemáticas, geometría y así. En realidad no solamente es medicina, es enciclopedia, sino que también hay muchos temas de física, de biología, química. Muchas ciencias ahí. Sí. Y disculpa, hace un momento mencionaste que habían pasado por un proceso, ¿no?, de conservación, y yo veo como que si las hojas estuviesen, ¿no?, se viesen más rígidas, más propensas a soportar el tiempo. Sí, en realidad esta es una colección que está en muy buen estado, ¿no? También debe ser por la conservación por la que ha pasado el proceso de conservación. Si bien no han sido completamente restauradas, porque aquí se puede ver los daños también del tiempo, Claro. Sí han sido conservadas y están en muy buen estado, también están limpios, están en muy buen estado para tener la cantidad de años que tienen. Claro. Estamos hablando de... sí, mediados del 1750 aproximadamente. 1700. Sí. Miren, vamos a hacer solamente un pequeño acercamiento desde acá, para que vean, ahí se ven los años, 1744, 1743, increíble, increíble trabajo, y ahí aún más antiguos. Aquí tenemos, en esta sección, esta es la sala Alice Brothers, del lado de aquí que pueden ver, el fondo antiguo son todos los libros de 1941 hacia atrás. Como les mencionaba, son libros de medicina, que son de diversas materias, también, por ejemplo, la mayoría son de neurología, hay algunos libros de psiquiatría, patología médica, histopatología. Lo que pasa es que esta biblioteca tiene como base la biblioteca que tenía el doctor Enrique Encinas, que él era un médico que tenía su laboratorio aquí de neurohistopatología. Entonces, esta era una biblioteca especializada y muchos de los libros que tenemos en la biblioteca son de esta biblioteca del doctor Enrique Encinas. Así es como empieza, digamos, Claro, la así colección. empieza la colección de la biblioteca, ¿no? Y así como hay un fondo antiguo, también hay un fondo nuevo, entiendo. El Fondo Moderno Fondo es Moderno. la saga que ¿Dónde hemos estado? Claro, son los libros de 1941 hacia adelante. Ok. Los libros en realidad no solo están en español, sino hay muchos libros en inglés, en alemán, hay libros también en portugués, en francés. En también. francés, ¿no? Yo asumo que, como suele pasar, las primeras ediciones pues salen en otros idiomas y Claro. para tenerlos, digamos, estar actualizados en la biblioteca, llegaron pues en ese idioma, Claro, ¿no es sí, cierto? llegaron en este idioma, ¿no? De hecho, luego vamos a ver la colección Víctor Larco Herrera, que sí son libros que se compraron en el extranjero y fueron traídos específicamente para el hospital, ¿no? Esta parte de aquí, que es la colección de publicaciones oficiales. Entre los más resaltantes que tenemos son las memorias de la Beneficencia de Lima, porque el hospital, antes de pertenecer al Ministerio de Salud, le pertenecía a la Sociedad Beneficencia de Lima. Entonces tenemos sus memorias de finales del siglo XIX, también tenemos obviamente las memorias del Hospital Víctor Larco Herrera desde 1920, tenemos las memorias de Hermilio Valdizán, que es el primer director del hospital, y también tenemos las memorias del doctor Baltasar Carabedo, que es el segundo médico que asume a finales de 1929 e inicios del 30. Tenemos por aquí la hemeroteca peruana. Son revistas que se han producido en Perú. Entre las más resaltantes tenemos la revista de psiquiatría y disciplinas conexas. Esta revista es muy importante porque es una de las primeras revistas especializadas en la materia de toda la región de América Latina, ¿no? Como podemos ver, estuvo dirigida por el doctor Hermilio Valdizán, que ya les mencioné que fue el primer director del hospital, y por Honorio Delgado, quien también fue médico psiquiatra aquí en el hospital. Entiendo que acá hay una suerte de compendio de varias revistas por año, ¿puede ser? Sí, claro, las revistas están por años, me parece, si no me equivoco, son 3 o 4 números por año. Entonces están recopiladas, claro, encuadernadas, porque las revistas no salen encuadernadas, ¿no? Han sido encuadernadas de manera posterior.
Aquí está, por ejemplo, este es el tomo 1, el número 1, con 4 artículos. Aquí tenemos un boletín bastante interesante porque es un material que nosotros hemos buscado en otras bibliotecas en el Perú y al parecer somos la única biblioteca que lo resguarda, ¿no? Sería interesante también conseguir más números, no tenemos la colección completa, tenemos desde la 7 hasta el número 13. Es un boletín, lo ponemos aquí, que es el consultorio, llamado el consultorio sexológico del doctor Artidoro Cáceres, ¿no? Que es... ¿Artidoro Cáceres Velázquez? Sí, es él. Ajá. Sí, él tenía este boletín y bueno, hay imágenes gráficas, no sé si puedo... Sí, dale. Ya. Somos adultos todos. Ok. En general son personas que envían sus casos y el doctor les contestaba, les hacía algunas sugerencias, consejos. También hay temas un poco históricos en algunos casos de sexualidad, por ejemplo este de aquí. Y bueno, tenemos 8 números si no me equivoco. Me dice que tiene del 7 al 13. Claro. Aquellos que tengan del 1 al 6 y quieran donarlo, y lo digo de verdad, podrían hacerlo, Sí, ¿no es claro, cierto? sería bastante o hay más beneficioso. números. Beneficiaría mucho tener la colección completa aquí en la biblioteca, perdón. Sí, de hecho esta fue una donación personal de la biblioteca del doctor Artidoro Cáceres. El doctor Artidoro llegó a tener hasta un programa en la tele, estamos hablando de 90s, si es que la memoria no me falla, y es un sexólogo que aborda la sexualidad de manera seria. O sea, hay que decirlo porque ahora se han generado muchos espacios en los cuales de repente tienes a cualquier persona que habla de sexo y dice cualquier cosa, ¿no? Cuando hay muchas bases científicas y médicas. Así que de ahí la importancia de tener esta colección, ¿no? Más allá de las bromas. Claro, él también tuvo un programa de radio. Claro. Así como tenemos tesis de la década de 50, 60, un poco relativamente antiguas, también tenemos tesis actualizadas, ¿no? Las dos últimas tesis que tenemos son del 2025. Una de ellas es de psicología y la otra es de historia. De hecho, tanto este material como todo el material que tenemos en la biblioteca pueden acceder todas las personas al catálogo que está en nuestra página web, se llama Biblioteca Enrique Encinas. También pueden buscarlo como Biblioteca Larco Herrera y bueno, ahí tenemos varios catálogos y ahí está todo el material que tenemos, ¿no? Genial. Aquí en este pequeño salón tenemos como lo más antiguo de la biblioteca, ¿no? En primer lugar, todos estos estantes de aquí hasta la parte de aquí, estos libros rojos, son la colección Víctor Larco Herrera. Tienen el nombre de Víctor Larco Herrera porque fue él quien hizo un viaje a Europa, a diversos países de Europa, comprando los libros y trayéndolos aquí, mandándolos al hospital para que sean como que la base de la biblioteca del hospital, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos esta colección de Charcot, que es básicamente libros sobre el sistema nervioso, neurología. Tenemos una colección de 9 tomos. Luego también tenemos textos, por ejemplo, que en ese momento el nombre que se usaba para los pacientes era alienados, ¿no? Entonces podemos saber, por ejemplo, este es de los alienados en Italia. Tenemos, como son textos de diversos países de Europa, están en diversos idiomas, ¿no? Claro. En italiano, la mayoría está en francés, en alemán, pero tenemos muy pocos libros en español. Igual esta colección también está disponible a la investigación, ¿no? Ok, genial. De verdad que tienen joyas de la psicología, la psiquiatría, y bueno, y más, ¿no? Claro. Es muy amplio la colección. Sí, otra colección pequeña que tenemos es los libros del manicomio del Cercado. Antes de que exista el Hospital Víctor Larco Herrera, que nació con el nombre de Asilo Colonia de la Magdalena, existía el manicomio del Cercado, Hospicio de Insanos, que tenía como nombre el Hospital Civil de la Misericordia. Este edificio se encuentra todavía en Barrios Altos y funcionaba ahí. Entonces nosotros tenemos una colección aproximadamente de 20 libros que estuvieron en el manicomio del Cercado y lo sabemos porque tiene esta aclaración aquí que dice propiedad del Hospicio de Insanos de Lima y tiene la fecha 1907. Sí, no sabemos exactamente desde qué año están ahí, pero al menos este registro nos ayuda a saber que en 1907 ya existían estos libros ahí, claro. ¿no? Y este libro, por ejemplo, dice... Este es sobre Hernán Pérez del Pulgar. Por lo general esta colección son libros de catecismo, ¿no? Son libros religiosos, hagiografías, historias de santos, ¿no? Un poco de literatura también tiene, pero no son obras científicas. Por último, tenemos dos colecciones que han sido donaciones de los familiares
del médico Óscar Arbulú y del médico Mariano Querol, ¿no? Ellos han donado sus bibliotecas a nuestra biblioteca, entonces nosotros pues albergamos aquí muchos de los libros que ellos tuvieron en su biblioteca personal. Francesca, Sí. muchas gracias por el recorrido que nos has permitido realizar aquí en la biblioteca. La verdad que hay mucha información. Estamos viendo solo un pequeño extracto de todo el valor que tiene este lugar. ¿Y cómo pueden hacer las personas que están viendo el video para no solamente conocer la biblioteca, sino también el museo? ¿Cuáles son Ya. los trámites? ¿Cómo funciona? Sí, hay dos procedimientos. Si quieren venir solo a la biblioteca, la atención aquí es de 9 de la mañana a 4:15 de la tarde, de lunes a viernes. Lo único que tienen que hacer es llenar un formulario que lo tenemos en nuestra página web en la sección de reservar cita. Eso es con respecto a la biblioteca. Pero si quieren venir a una visita guiada que incluye tanto la biblioteca, algunos espacios del hospital y también el museo, es otro procedimiento, ¿no? En todo caso, ahí tenemos dos opciones también. Si es una visita institucional, ellos pueden mandar una carta directamente a la directora del hospital en este momento. Se envía por mesa de trámites, lo pueden hacer de manera virtual o presencial. Se incluye la lista de las personas que van a venir, es un máximo de 30 personas por fecha, y se incluye también más o menos el rango de fechas en las que ellos podrían venir. El horario siempre es en la mañana, a partir de las 9 o 10 de la mañana. No. Luego, si son personas que no pertenecen a una institución y no sé, son una o dos personas que quieran venir, tenemos las visitas guiadas públicas. Estas visitas se organizan en 2 fechas, que por lo general son 2 fechas al mes. A fin de mes, nosotros en nuestra página web, en la sección de visitas guiadas, ponemos una fecha en la que se va a abrir un enlace. Okay. Entonces, en esta fecha en la que se abre el enlace, que es generalmente un viernes de fin de mes a las 9 de la mañana, tienen que inscribirse a esa hora, 9 de la mañana, porque las vacantes se acaban súper rápido. Okay. Igual todas las fechas y toda la información siempre la tenemos disponible en la página web, o si no, pueden escribirnos también al correo de la biblioteca. Genial, creo que está súper claro. Todo se hace previa coordinación. Hay que entender que obviamente es un espacio de salud que hay que también respetar. Y nada, nuevamente nuestra gratitud y ya saben. Sí, muchas Queden gracias a ustedes. ustedes por su visita también. Bueno, vamos a llevarnos una bolsita de maracuyá. Pagando, señores, pagando con sencillo. Ahí se quedó. Y bueno, amigos, así terminamos el recorrido. La verdad es que muy agradecido con las personas que nos han permitido realizar esta visita, a comunicaciones, a la directora, a cada una de las autoridades, a la señora Diana, a Francesca. Así que la invitación está hecha para que ustedes puedan ir al enlace que les dejo en caja de descripción y como comentario fijado, y por qué no, puedan realizar esta visita. Créanme, la van a disfrutar. Nos vemos. Tú también, dilo nomás.